¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Testigos de Jesús, donde nuestro único objetivo es que ustedes vean las maravillas que nuestro Padre Celestial ha hecho en nuestras vidas, en las vidas de nuestros entrevistados. Pero lo más importante es que Él también puede obrar en tu vida. Lo único que tú tienes que hacer es abrirle tu corazón, decirle: Señor, toma mi vida, gobiérnala, y verás cómo Él puede hacer esos milagros que tú estás esperando. Esa enfermedad que crees que no tiene cura, si es la voluntad del Padre Celestial, Él la puede sanar. Si tu vida no tiene sentido, el sentido es el Señor Jesús. Hoy tenemos con nosotros a Tato Sebasco, a quien agradecemos nuevamente por continuar en esta serie de programas de Testigos de Jesús. Y comentábamos en la primera parte de tu testimonio que eras un niño que a los 8 años empezó a ver la mano del Señor obrando en la vida de tu papá, rescatándolo del tema del alcoholismo y entregándose a trabajar para servir a Jesús. Por tu parte, también habías iniciado en esa edad, a través de un retiro, a conocer a Jesús y a servirle, digamos, en alguna manera en tu edad, y acercarte a Él por el grupo en el que tus papás iban entre semana, pero tenías problemas porque estudiabas por la tarde y eso no te permitía mantener una relación como tan constante con el Señor Jesús, de congregarte en algún lugar. Luego entendíamos que eras un joven inquieto, pero que tiene un giro en primero básico cuando pasas de ser el líder de un colegio a entrar a un colegio donde no eras tan conocido ni tan popular y donde estudiaste toda tu adolescencia y del cual te graduaste. ¿En qué momento de tu vida el Señor toca tu corazón y te dice: vení, trabajá y servime? Fíjate que hubo perdón que tengan que regresar un poco, pero pues a los 8 años, antes de que mi papá se fuera a su retiro, más o menos yo tenía 7 en esa época. Me recuerdo que hicimos un viaje en familia a Estados Unidos. Y pues fue un viaje muy lindo. Nos fuimos en avión, fuimos a Disney, el sueño de todos nosotros cuando somos niños. Cuando regresamos de ese viaje, pues mi papá, nosotros tenemos una venta de repuestos que es el negocio de la familia de más de 40 años. Y mi papá, nos regresamos por tierra porque él quería traer un pick-up. Y nos regresamos, y me recuerdo yo que nos venimos por tierra. Llegando a México, justamente en Veracruz, yo empiezo a ver la mano de Dios en mi vida, porque me recuerdo yo que yo era muy tranquilo y todo, y como te digo, el más pequeño, y mis primos fregaban, molestaban y trataban como de involucrar a mis hermanos más grandes. Y me recuerdo yo que esa vez estábamos desayunando, pasamos a desayunar al puerto de Veracruz, estábamos desayunando en la playa, y en ese hotel mi tía me habla y me dice: Miranda, busca a tus primos porque ya vamos a comer. Entonces ellos se habían salido a jugar, como te digo, eran un poco tremendos, inquietos, se habían salido. Entonces yo me salgo en la playa a caminar a buscarlos, pero como yo era tan solo un niño de 7, 8 años, me recuerdo yo que empecé a caminar en la playa y empecé a caminar a buscarlos, y me recuerdo que a lo lejos veía unas sombras y yo decía: ahí están, pero se fueron bien lejos, y yo seguía caminando y seguía caminando, y el mar lo tenía así en la orilla, iba toda la orilla yo del mar, y me recuerdo que yo seguía caminando y de repente llegué donde estaban ellos, y pues no eran ellos, pero yo me recuerdo que caminé mucho, y de repente cuando yo paso de donde ellos supuestamente estaban, y yo paso esa línea, como que alguien me frena en ese momento y me dice: tenés que regresar. Y yo me recuerdo que di la vuelta, regresé, empecé a caminar otra vez. Y cuando yo llegué al hotel donde nosotros estábamos, pues prácticamente yo me había perdido. Todos estaban preocupados, mi papá estaba que se moría, estaba como loco. Y yo me recuerdo que cuando yo llegué estaban todos reunidos, ahí estaban mis primos, estaban mis hermanos, mi mamá, mi tía, y todos angustiadísimos porque yo no recuerdo exactamente en ese momento cuánto tiempo yo me pude haber caminado o me pude haber desaparecido. Pudo haber pasado 1 hora, media hora, no sé, pero imagínate esa angustia de que han de haber sentido mis papás en ese momento, de que yo
prácticamente me perdí, ¿verdad? Y en ese momento viste, digamos, una manifestación del Espíritu de Dios diciéndote, quieto, vete de regreso porque te vas a perder. Sí, yo lo he pensado con los años porque digo yo, gracias a Dios no me perdí o alguien no me raptó ahí en México y tal vez me hubiera quedado ahí en México y hubiera crecido ahí, no sé, me pasan tantas cosas en la cabeza a veces, pero sí marcó mucho mi vida eso porque yo sentí algo, esa vez yo no sabía qué pasó, pero yo sentí a alguien que me frenó y que me dijo tenés que regresar y me tuve que regresar y pues para mi familia fue una gran alegría que yo pude aparecer y que regresé y pues todos me abrazaron, lloramos, fue algo bien bonito. Entonces yo creo que eso sirvió mucho para que mi papá también empezara a sentir algo de Dios. Dentro de esta historia que nos has venido relatando, hemos hablado de cómo se da la conversión de tu papá. Tus hermanos empiezan a convertirse y a servir antes que tu persona, o cómo se desarrolla el servicio y la conversión de ellos a través del ejemplo de tu papá. Fíjate que todo fue después, o sea, como te dije, el primero que fue un retiro fue mi papá, entonces de ahí se derivaron todas las cosas, todo lo demás. Entonces, pues mi papá empieza a perseverar en la iglesia. Ninguno de nosotros íbamos a la iglesia y como al año empezamos a ir todos a la iglesia. Y entonces por su parte mis hermanos más grandes empiezan a acercarse a Dios también por la misma necesidad que ellos tenían también. Pero fíjate que también a esa edad sucedieron muchas cosas. Es importante esa edad porque pues yo no lo había comentado esto, pero lo voy a comentar ahora. Como te dije, yo vivía solo éramos 3 en mi casa, los 3 hermanos. Y un día yo recuerdo que llegó mi papá y me dijo, mira, necesito que me acompañes, vamos a ir al centro comercial Montúfar. Y yo me recuerdo, como yo era el más pequeño, me subí al carro feliz de irme con mi papá. Y me recuerdo que me subo al carro y justamente me recuerdo todo exactamente, estaba la Astoria, mi papá se parqueó, nos bajamos en la Astoria porque mi papá pues siempre compraba cosas ahí. Nos bajamos y entonces cuando yo me bajo, yo vendían miel de esa Diosito. A mí me encantaba esa miel y yo me recuerdo que le pedí una a mi papá, me la compró y nos quedamos un rato ahí. Yo no entendía qué pasaba y le decía, papá, ¿pero qué está pasando? Y en eso entra un hombre. A esa edad más o menos él tenía ya, pues no era tan hombre, pero tenía más o menos 15, 16 años. Y entra ahí a donde nosotros estábamos y me recuerdo que mi papá se me queda viendo y me dice, mira, él es tu hermano grande. Entonces para mí eso fue un impacto bien duro también porque para mí mis hermanos eran los que vivían conmigo en mi casa. No eran otros, sino que eran los que vivían conmigo en mi casa. Entonces esa fue la presentación con mis otros hermanos, con el primer matrimonio de mi papá, pues con el más grande, porque todavía los otros dos no tenía la oportunidad de conocerlos. Y también eso fue bien impactante para mí, porque cuando yo regreso a casa ese día, mis otros hermanos me preguntaban, ¿y qué pasó? ¿Y qué hiciste? Y yo no sabía cómo responderles. Y ellos tampoco los Quiero hacer aquí una pausa. A muchos nos ha tocado tener los hermanos de papá por un lado, los hermanos de papá y mamá, y los hermanos de mamá por otro lado. Somos hijos de familias mixtas, donde dice por ahí el dicho, los tuyos, los míos y los nuestros. Si alguien nos está viendo en casa en este momento, ¿qué han significado tus hermanos en tu vida? Todos. Y hablo de tus hermanos, todos. Mixtos. Ajá. Pues ha sido lindo, en parte ha sido lindo. Yo en esa época, cuando yo conocí a mi hermano grande, pues para uno tal vez es emocionante, ahí tengo más hermanitos y qué lindo y verlo así. Pero yo sé que para ellos fue difícil también, o sea, fue difícil aceptarnos a nosotros y también en cierta parte para nosotros haber sido difícil aceptarlos a ellos. Entonces, al día de hoy pues es una bendición, todos trabajamos en la iglesia y
y pues tratamos la manera siempre de estar conviviendo y eso, y pues al final es una bendición, pero en ese momento tal vez todo era muy extraño. Entonces, en esta edad que tenías, ¿cuántos años cuando conoces a tu hermano mayor? 7, 8 años más o menos. 7, 8 años, nuevamente. Entre los 7, 8 años es donde tu vida genera un cambio Sí, sí. bien dramático y se marcan muchas cosas. Y la pregunta venía por dónde y cuándo el Señor Jesús te hace el llamado de seguirle y de trabajar por Él. Pues algo maravilloso tenía que suceder y ya estaba la inquietud, como te comentaba, cuando yo fui al retiro ese de niños, ya estaba la inquietud, pero tenía que ver mucho eso que yo conociera a mi hermano grande, porque empezamos a ir a la iglesia y todo, yo sentía esa inquietud, pero una vez me recuerdo yo que mi papá dice, bueno, nos vamos a ir todos al puerto, y mi hermano ya en ese tiempo ya tenía a su novia, que actualmente es su esposa, y pues hicimos prácticamente un viaje de familia, mi hermano grande con su esposa y mis otros hermanos y mi mamá y mi papá. Mi papá tenía un Camaro, uno de esos Camaros modelo 78, y me recuerdo que nos subimos todos al carro y fuimos temprano al puerto, y ese día pasó algo que jamás en la vida se me va a olvidar. Llegamos al puerto, pasamos un día lindo, estuvimos nadando, compartimos en familia, y mi papá pues ya tenía su acercamiento con Dios, y yo me recuerdo que mi papá oraba cuando salíamos, mi papá oraba cuando entrábamos al carro, y él ya tenía ese acercamiento con Dios. Entonces yo me recuerdo que pasamos a echar gasolina antes de venirnos, ya era muy noche, pasamos a echar gasolina para regresarnos. Y mi papá, como te digo, nosotros tenemos un negocio de repuestos, él sabe perfectamente de carros y eso. Y me recuerdo que ese día se bajó y dijo, miren, es que siento algo raro en el carro. Y se agachó, empezó a revisar el carro, y de repente se dio cuenta que había líquido de frenos regado por todos lados. Y dijo, es que siento muy raro el carro, como que los frenos no andan muy bien. Y entonces, pues lógicamente estaba liqueando algo de los frenos. Pero era muy noche y dijo mi papá, bueno, ¿saben qué? Vámonos y pidámosle a Dios que nos ayude y que nos acompañe, que podamos llegar a casa. Entonces veníamos de regreso, antes te acuerdas, ir al puerto era como que no era tan fácil como ahora que llegas en una hora, sino que antes eran largos los viajes de 3 horas y una carretera de 2 carriles. Sí, entonces era difícil. Y acuérdate cuando uno va a las piscinas y vas a la playa y todo, como que uno se relaja, entonces veníamos todos durmiendo en el carro. Pero al llegar a la bajada de Villalobos, algo grande sucedió. Yo me recuerdo que ese día yo venía durmiendo, y de repente cuando entramos justamente a la bajada de Villalobos, algo pasó que todos nos despertamos. Y fue como que algo nos envolvió en ese momento, porque me recuerdo yo que cuando empezó la bajada, ya viste que cuando te subís a la rueda de Chicago, a la montaña rusa, y uno va como para arriba, como que el carro se frena y empieza a subir despacio, ¿eh? Así pasó, solo que para abajo. Entonces cuando nosotros íbamos ahí en esa bajada de Villalobos, el carro se frenó y empezó a bajar despacito el solo. Pero lo que nosotros empezamos a sentir, o sea, yo me recuerdo que en ese día yo sentí como que algo nos envolvió en el carro, y nadie decía nada, pero todos nos despertamos al mismo tiempo, y cuando yo volteé a ver a los que iban al lado mío, a mis hermanos, a mi papá, todos estábamos llorando. Y la cosa es de que no entendíamos qué estaba pasando, pero logramos pasar la bajada de Villalobos, y nadie dijo nada en el camino, sino que todos lloramos y dijimos, ¿y esto qué es? ¡Qué lindo! ¿Eh? ¿Qué pasó? Llegamos a mi casa y pues descansamos, nadie entendió lo que pasó, pero al otro día a mi papá le toca llevar el carro pues a ver qué estaba pasando, ¿eh? Y entonces el mecánico revisa el carro y le dice, mires que realmente los frenos no sirven, ¿va? No, el carro no tiene frenos, no tiene líquido de frenos. Una manguera se rompió y pues no hay líquido, y no sé usted cómo está funcionando el carro. Y le dice mi papá, pero mire, nosotros nos venimos en la noche del puerto y pues logramos llegar a casa. Y le dice, no, eso es imposible.
ustedes no pudieron haber llegado a la casa con ese carro. Vemos la mano del Señor cuidando a tu familia de un accidente de tránsito, porque definitivamente ahí iban hijos muy amados para Él. Alguna persona podrá decir, cuentos, traían frenos y nada de esto pasó, se lo imaginaron, lo pensaron. ¿Qué es la fe en esos momentos? Yo realmente no tenía idea de qué era la fe, pero por lo que yo sentía dentro del carro y por lo que todos sentimos ese día en el carro, yo sabía que eso tenía que ser algo divino. No podía ser algo normal, y te lo cuento ahorita y me emociono y siento la presencia de Dios, porque en serio, o sea, yo sentí como el carro se frenó solito y como que hubiera habido una cadena que lo estaba sosteniendo y el carro iba bajando poco a poco, y lo que se sentía en el carro era como que alguien afuera lo iba sosteniendo y nos llevaba hasta llegar a casa, ¿no? Entonces el Señor nuevamente cuidando de tu familia, cuidando de tus hermanos, cuidando de tu vida, pero no te preguntabas, Señor, ¿y por qué o para qué? Fíjate que yo empecé a tener sueños muy raros a esa edad, y uno de los sueños que yo tenía era que yo de repente soñaba que yo estaba delante de mucha gente, y yo decía, ¿y esto qué es? Y de repente soñaba, por ejemplo, con el fin del mundo, y yo me recuerdo que para mí en ese momento eran pesadillas, porque yo soñaba que la gente se salvaba y se iba al cielo, y yo de repente me tocaba irme al infierno, pero yo veía muchas de esas cosas y yo decía, ¿por qué tengo estos sueños así tan raros, ¿verdad? O sea, ¿qué es esto? No podría ver lo que estaba pasando. El día de hoy yo entiendo que el Señor me estaba hablando desde niño, ¿verdad? Y yo veía cómo llegaba el último día, el día del juicio final, y cómo el Señor venía por sus hijos y rescataba a los buenos, y los malos pues les tocaba una peor parte, irse al infierno y todo. Entonces en este momento me pregunto yo por qué tenía ese tipo yo de sueños, ¿verdad? ¿Por qué a esa edad? Y dentro de esta experiencia que has tenido de revelaciones a través de sueños, ¿qué ha sido el mensaje más claro y más contundente que Dios te ha podido dar? Fíjate que después dejé yo de soñar, o sea, ya no tuve ese tipo de sueños, pero a mí, más que la revelación que yo pude haber tenido en ese momento, me entró cierto temor a Dios. O sea, yo dije, yo no me quiero morir, yo me quiero salvar. Y empecé a escuchar mucho de la salvación eterna en ese momento, empecé a escuchar de que había una vida eterna. Entonces yo mismo pensaba en mi cuarto y yo decía, pero es que yo me quiero morir el día de mañana, pero no me quiero morir para siempre. Yo me quiero morir, pero quiero vivir en la eternidad con Dios. Y dentro de tu casa me imagino las pláticas de tu papá, las pláticas de tus hermanos habían tomado un giro diferente a lo que pasaba antes, ¿o no? Lo que sucedía fue que mi papá, como te digo, fue un cambio muy radical, así de ser un hombre de lo peor, se convirtió en una persona que ya iba todos los días a la iglesia, dejó todos sus amigos de borracheras, empezó a tener una vida totalmente diferente, de bendición. Él en ese momento, no me quiero meter a su testimonio, pero él en ese momento pues debía mucho dinero, era muy tramposo para hacer negocios, y empezó como que a solventar esas deudas para quedar bien con la gente. Se volvió una persona recta, pero el problema en este caso con mi mamá era de que mi mamá lo conocía perfectamente. Entonces a mi mamá aceptar ese cambio le costó mucho. En tu caso personal, si vos eras el que se trancaseaba, eras el que fregaba en el colegio, eras el que habían expulsado del colegio, ¿cómo aceptaron tu cambio tus papás? ¿Cómo dijeron, este no es mi hijo? ¿Qué le está pasando a este? Si este era el fregón, este era el que... Lo que pasa es que a mí en ese momento me sucedían ese tipo de cosas, pero yo no cambiaba. O sea, yo seguía siendo el tremendo, el molestón, el que era rebelde. Entonces yo no cambiaba. Yo seguía siendo exactamente el mismo. Entonces en mi casa era un poco difícil porque, como te decía, mi mamá no aceptaba el cambio de mi papá,
Entonces a ella le costó mucho creer en eso. Digamos, a tu mamá le costó más aceptar el tema de que Jesús puede transformar nuestras vidas. Mi mamá venía de una familia, pues su papá se murió a los 4 años. Mi abuelita, ella es la mayor de 8 hermanos. Mi abuelita se juntó con otro señor que le decían el ogro. Y mi mamá sufrió una niñez, hace poquito platicamos unas cosas y ella sufrió una niñez muy fuerte, muy dura. Y entonces ella de por sí ya tenía duro su corazón. Entonces imagínate haberse juntado con una persona que era alcohólica, que también era violenta, que era de lo peor. Cómo ha de haber sido para ella bien difícil aceptar de que tal vez había un Dios que podía cambiar a las personas y que podía transformar familias, ¿no? ¿Qué fue lo que en tu caso hizo creer en que tu papá había cambiado? Es que ese era el punto importante de por qué yo era el más pequeño, porque fíjate que yo, gracias a Dios, yo no me recuerdo de cosas malas. Yo, por ejemplo, lo malo que yo me recordaba era que mi papá, por ejemplo, para una Semana Santa nos decía, miren, arregle sus cosas, nos vamos de viaje al puerto. Y yo me recuerdo que hacíamos nuestras maletas y el miércoles santo esperando que mi papá nos llegara a traer. Y él se iba y cuando empezaba a pasar el tiempo, las 5, las 6 de la tarde, las 7, de repente no aparecía y no llegaba. Entonces, para mí eso era lo triste porque yo me quedaba con las maletas hechas y mis hermanos también. Y de repente llegaba hasta el lunes, ya después del domingo de resurrección, bien borracho nada más, y yo me recuerdo que entraba yo a su cuarto y yo todavía, pues uno quiere a su papá, yo entraba y venía y lo besaba y le quitaba sus botas, él se acostaba en la cama bien bolo y yo le quitaba sus botas, le sobaba sus pies hasta que él se quedaba dormido. Entonces yo realmente no me recuerdo haber vivido en mi casa ni violencia con mi papá, ni me recuerdo que él en algún momento me haya tratado mal. Entonces cuando él tiene su cambio con Dios, todo fue más lindo porque él se volvió súper amoroso, él empezó a ser totalmente otra persona, ¿no? Por eso, esa es mi pregunta. ¿Cuándo te diste cuenta que tu papá era otro? ¿Cuándo dijiste vos, qué pasó? Este es el que ahora sí viene cuando dice que va a venir. Este es el que da gracias ahora por los alimentos. ¿Tenés recuerdos de cuándo fue que vos dijiste, a mi papá algo le pasó? Pues era extraño, fíjate, porque él era también futbolero a morir. Entonces ahora el fin de semana, en vez de irse al partido con sus amigos a tomar y ya no estar en casa, él venía y decía, fíjense que tengo retiro. Entonces yo me recuerdo que en ese tiempo él tenía un pick-up y él era el que llevaba las maletas para todos los retiros de hombres, ¿verdad? Y llevaba las maletas, el que limpiaba los baños, el que estaba ahí directamente haciendo como un servicio en silencio, pero ya metido directamente con Dios. ¿Y te costó en algún momento aceptarlo y pensar, híjole, este es mi papá y ahora está sirviendo a Dios? ¿O fue fácil? Fue fácil porque, como te digo, yo no en ese momento yo no recordaba como algo feo, cosa contraria con mis otros hermanos, porque mis hermanos realmente sí lo conocieron. En cambio, yo no tengo memoria de esos momentos feos o malos, ¿no? Actualmente, ¿servís al Señor Jesús la mayoría de tu tiempo? Y estás dedicado a su servicio, sí, y a su obra y a construir y a seguirle contando a más personas de lo maravilloso que es estar en la presencia de Jesús. Así es. ¿Cómo te tocó a vos tomar esa decisión y decir, bueno, mi papá, mis hermanos ya lo están siguiendo, pero ahora yo quiero seguirlo y yo quiero servirle? Fíjate que, como te comentaba, esa edad de los 8 años, pero después de esos 8 años, a los 12 años, después de aquel papá que tuvo ese cambio, que estaba en casa, que venía, que hacía, él, como te digo, Dios estaba haciendo su trabajo con él, pero a los 12 años otra vez me doy cuenta que mi papá no está en casa, que es el gran ausente otra vez, y me toca a los 12 años, 12 años, me toca vivir el cumpleaños en mi casa, esperando con el pastel, con la comida y todo, y que él no llegara y que me tuvieran que cantar el Happy Birthday sin que él estuviera. ¿Dónde andaba tu papá? Eso me pegó mucho esa vez. ¿Dónde andaba tu papá en ese cumpleaños número 12? En la iglesia, sirviéndole a Dios ya. Y es que eso es bien complicado y es algo que vale la pena que toquemos en este programa. Muchas veces los hijos de personas
que están en el servicio se sienten abandonados por el servicio de los padres, porque a veces ponen más tiempo y más atención en las ovejas externas del rebaño que en las ovejas internas. Sí, sí. Si en este momento un hijo de algún pastor que te está viendo está pasando por esta situación, ¿qué le dirías? Pues realmente para mí era como como te digo, fue muy doloroso y me imagino yo que el problema de todo esto, como me tocó a mí, me pasó, fue que mi primera reacción fue como reclamarle a Dios, o sea, decirle, Dios, mira, ¿qué onda? Me devolviste a mi papá, pero al mismo tiempo me lo estás quitando, ¿va? Entonces, a los jóvenes que tal vez les está pasando esto, o sea, más que todo hablarle a los jóvenes es como mandarles un mensaje a los papás y decirles que tenemos que tener como un balance también en todo, porque si no, pues los hijos al final sufrimos esto que me tocó pasar a mí. Y yo creo que vamos a concluir esta segunda parte de tu testimonio con un mensaje en 2 líneas. Para aquellos padres que están sirviendo, el primer servicio es en la casa. Es en la casa, correcto. Pero para aquellos hijos de padres que sirven y que se sienten en alguna medida abandonados por sus papás, oren por sus papás. Oren porque el Señor les dé fortaleza para perseverar en los caminos y platiquen con ellos para que ellos giren su mirada hacia los hijos en la casa. Hemos llegado al final de esta segunda parte del testimonio de Tato. Los esperamos la próxima semana aquí en su programa Testigos de Jesús. Que la paz, el amor y la serenidad de nuestro Señor Jesús reine en sus vidas y en sus corazones. Síganos a través del Facebook, del Twitter y de YouTube. Nos vemos, si el Señor lo permite, la próxima semana.